Es sincero y solidario. Qué bueno, porque cuando estuvo, lo hizo bien. Te invito a participar con nosotros en la plancha con Centro Premial Restaurador de Comedo Seguro. Diomedes Olivares, presidente, 2014-2016. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, en esta conversación de patria con Ramón Almanzar y Héctor Sánchez. Héctor Sánchez hace parte del movimiento Patria para Todos y Ramón de la Alternativa Revolucionaria, la AR. Con ello vamos a conversar ahora una parte porque todas estas dos organizaciones políticas están en una fase de fusión. Es decir, los dos grupos se van a convertir en uno solo. Y hay que ver entonces hasta dónde ellos tienen coincidencias políticas, programáticas, ideológicas, y hasta dónde el pensamiento de Duarte lo puede obligar o llevar a la unidad, pero a la unidad tal, a una unidad en profundidad que lo lleve a ser un solo partido, es decir, que lo fusione a la Alternativa Revolucionaria con el movimiento Patria para Todos. Héctor Sánchez, este movimiento de fusión de ustedes, ¿en qué momento está? ¿Es un proyecto que se encamina seriamente y en el corto plazo a fusionarse y a actuar juntos desde una sola dirección o plataforma política? ¿Cómo va el proceso? Fíjate, lo que nos mueve a la gran... ¿Y esto pudiera ser, Héctor, un homenaje a Juan Pablo Duarte? Sí, lo que nos mueve a la gran... Ahí voy. Lo que nos mueve a la gran unidad es precisamente el ejemplo de Duarte. Duarte concibió con mucha amargura que el principal mal de los dominicanos es la discordia, es la división. Y que la tea de la discordia impide que este pueblo avance y que su proyecto de nación se construya. Claro, ¿por qué hay división? ¿Por qué hay tea de discordia? Por ambición personal, por egoísmo de clase de los grupos sociales que han dirigido la nación y que han trabajado para construir la nación que Duarte propuso. Nosotros que somos duartianos, que creemos en su ejemplo, pensamos que era imprescindible vencer el egoísmo de clase que impide que nos unamos y que nos mantenga esa discordia, esa división es enemiga de la posibilidad de construir el proyecto de Duarte. Sin una gran unidad nacional de todos los sectores, las personas y los grupos que creen en el proyecto de Duarte, aquí no va a haber patria. No va a haber la nación que Duarte soñó. No vamos a conseguir un país próspero, independiente, soberano, feliz, que vive en paz, con justicia social. Eso no es posible. Entonces, entendimos eso. Y hemos hecho el sacrificio que haya que hacer para lograr esa gran unidad nacional. Claro, ¿cómo comenzar ese proceso de unidad con quienes tenemos el mismo pensamiento y la misma coincidencia? Alternativa Revolucionaria son compañeros patriotas, acrisolados con una práctica social demostrada de que quieren patria, de que sueñan con el proyecto de Duarte, que concebimos el mismo tipo de nación y nos ponemos de acuerdo en el camino para construirla. Entonces no tiene sentido que estemos separados. ¿Por qué? A menos que no haya una ambición de clase en lo que la componemos ambas organizaciones, y que esa ambición
no produzca la discordia y el distanciamiento, que es lo que Duarte criticó tanto. Entonces nosotros entendimos que teníamos que iniciar un proceso de unidad, de fusión, para dejar de ser dos y convertirnos en uno, porque si ideológicamente, conceptualmente, tenemos una misma coincidencia en cuanto al proyecto, en completar el proyecto de nación de Duarte y en cuanto al camino a seguir para construir ese proyecto, que es el de honestidad, el de patriotismo, el de soberanía, el de justicia social, el de libertad plena, en fin, y el de la democracia auténtica. Si concebimos el mismo camino, ¿por qué andar separados? Y entonces hemos iniciado un proceso acelerado, autocrítico, porque ya debíamos estar juntos hace años, autocrítico, para fusionarnos cuanto antes y dejar de ser dos organizaciones y dar un ejemplo en ese proyecto y en esa concepción duartiana de unidad que sirva como catarsis, que sirva como sinergia para que todos los demás grupos políticos, patrióticos, que tengan la misma concepción, y todas las personas independientes, que hay millones en este país que quieren una nación como Duarte la soñó, puedan también entrar en ese proceso de unidad y crear esa gran unidad nacional. Ya nosotros tenemos un acuerdo político en ese sentido, que recoge la coincidencia que tenemos en cuanto al tipo de nación que queremos y en cuanto al camino que debemos seguir y la práctica social que debemos implementar. Tenemos ya comisiones de trabajo para definir el proyecto de nación, refundir los estatutos en un solo, reconocer una organización política, que en este caso no hemos puesto de acuerdo, sea Patria para Todos, para terciar en las elecciones del 16 con candidato y con figura propia en todo el país, y escoger los candidatos de manera democrática que debamos llevar a la nación para oponerlo a esa claque política que no ha de gobernado en los últimos 50 años. Y además estamos dando todos los pasos necesarios para que ese proceso sea cristalizado, materializado en este año. Nosotros tenemos mucha fe en los compañeros de Alternativa Revolucionaria, pues son hombres que han estado con nosotros los últimos 50 años juntos, y creo que ellos también en nosotros, y no tiene sentido que sigamos separados. Sería un absurdo, incluso sería una aberración al pensamiento duartiano y a la necesidad que tiene el país de unidad en estos momentos en que esa minoría miserable de malos dominicanos han metido esta patria en ese derrotero de destrucción, de decomposición, de antivalores, de entrega de la soberanía y de los recursos nacionales al extranjero, al mejor postor, y de hecho de decomposición social que mantiene al borde del colapso a la patria, con la inseguridad ciudadana y sobre todo ese incremento de la pobreza que, como dicen todos los organismos internacionales, crece en República Dominicana, y ese empobrecimiento de la clase media que la tiene acogotada. De manera que confiamos mucho, primero en los compañeros de Alternativa Revolucionaria, en los compañeros del MPT, y confiamos mucho en Dios, y que todos actuaremos con sano corazón y juicio para que avancemos y seamos una sola organización en el menor tiempo posible. Ramón Almanzar. La meta es que antes del 31 de diciembre y en el marco del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, nosotros estemos anunciando una nueva organización política que hemos dicho va a ser de contenido patriótico. Nosotros estamos convencidos hoy que lo que el país requiere es un partido patriótico. Y en eso nos hemos puesto de acuerdo y estamos construyéndolo. Nos hemos puesto de acuerdo que el país necesita un partido fuerte, que lo construyamos en el seno del pueblo y desde el pueblo mismo. De ahí que no hay posibilidad de construir una nueva organización que efectivamente logremos posicionarla en el seno del pueblo si no es desde el pueblo mismo. Por eso, para la construcción hoy nosotros decimos, es imposible construir el partido si no estamos en Loma Miranda. Es imposible construir el partido si no entendemos lo que significa rescatar el oro de Cotuí. Con los hombres y mujeres nuestros que se involucren en eso y que se involucren en la defensa de la Bahía de las Águilas. No vamos a construir partido
si los médicos y las médicas y el sector salud desarrollan una lucha y nosotros estamos al margen de ella. O si las centrales sindicales ahora anuncian que se requiere un reajuste del salario a partir del paquetazo económico y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. No. Está claro que el proceso de construcción, de fusión de esa nueva organización, efectivamente requiere que hagamos conciencia de estar acompañando al pueblo en su lucha, siendo catalizadores de la lucha, impulsándola, trabajándola, dirigiéndola donde hemos conseguido ese desarrollo y efectivamente avanzar en ese orden. ¿Y por qué que nos unimos? Nos unimos no solo porque somos duartianos en este concepto de unidad que él tenía, sino porque hemos hecho un análisis, nos damos cuenta que el pueblo no nos hace caso de manera individual, que tenemos que construir una organización fuerte y buscar la alianza posible, lo más diversa posible, que requiere hoy la historia política dominicana, requiere de un abanico amplio. Y cuando nosotros entonces damos este paso, que es el paso de mayor desinterés que se puede tener en la acción política, que es tú deshacerte de lo que tienes y construir algo nuevo, que implica sacrificio, que implica que tus símbolos, tus colores, tú los pones en la mesa para que surjan nuevos símbolos y nuevos colores. Ramón, Duarte decía, la nación somos todos los dominicanos. Así es. Esto implica entonces un acuerdo nacional donde participen no solo la gente liberales o de izquierda o marxista, sino hasta los empresarios que tienen una vocación de patria, de soberanía. Así mismo, eso es lo que se reclama hoy. Claro que son dos niveles, porque cuando tú te hablas de fusión, ya tú te estás hablando que hay otro tipo de coincidencia. Pero el país necesita, además de eso, de lo que tengamos la coincidencia, como resulta ser con el movimiento Patria para Todos y Todas, y Alternativa Revolucionaria, que coincidimos en el proyecto de nación completa, coincidimos en la táctica y coincidimos en la manera de cómo se organiza el partido, que es lo que se va a reflejar en nuestros estatutos. Se requiere entonces lo que nosotros hemos denominado la gran unidad para salvar la nación. Y ningún revolucionario puede estar al margen de eso. Pero no solo eso, hemos dicho, ¿cómo es que nosotros, los productores de huevos, los productores de pollos, de ese Cibao Central, que en su práctica tienen una práctica anti-neoliberal, porque lo han tenido que asumir porque si no desaparecen, ¿cómo pueden estar al margen de este proyecto que nosotros estamos construyendo? Claro que tenemos que ir donde ellos. Claro que tenemos que ir a decirle a ellos que es imposible que su vida pueda desarrollarse de manera plena si siguen apegados al PLD, y Partido Reformista, cuando ellos son negadores de los principios que ellos como clase pueden hacerlo mantener. Es así. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con los minutos finales de Voz para el Cambio. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. El Colegio de Abogados de República Dominicana requiere de una gerencia competente. Diomedes Olivares, presidente. ¿Quién? Diomedes. Qué bueno para relanzar el Colegio de Abogados. Y servir es su devoción. Y ahora lo hará mejor. Un presidente comprometido con los y las abogadas. Es sincero y solidario. Qué bueno, porque cuando estuvo, lo hizo bien. Te invito a participar con nosotros en
la plancha consenso premiante ahorrador de Comedo, te pido. Diomedes Olivares, presidente, 2014-2016. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Hace un momento dejamos una pregunta en el aire con Ramón Almanzar, porque don Héctor Sánchez tenía que ausentarse por otro compromiso. Entonces hicimos el ajuste ahí. Ramón, yo le preguntaba que en el 98, cuando usted hizo parte de un colectivo de hombres y mujeres que se organizaron para fundar un partido, Nueva Alternativa, la premisa fundamental, quizá el eslogan de aquella organización, el Partido Nueva Alternativa, era para hacer política con ética y moral. E incluso recuerdo que sacaron un afiche con una especie de como de cactus, un afiche precioso en negro. No, cactus el árbol verde, de Brasil. Algo así, precioso. Entonces yo le preguntaba si en ese momento en que fundan la organización y asumen este eslogan, hacer política con ética y moral, si pensaron en Duarte, yo no estoy tan seguro que hayan pensado en Duarte, y si en el discurrir de los 10, 12 años que estuvieron trabajando como Partido Nueva Alternativa y lo que llevan ahora con Alternativa Revolucionaria, hasta dónde Duarte ha estado presente en una práctica política y hasta dónde el colectivo de militantes y dirigentes han sido educados en el pensamiento duartiano. No, yo creo que en el introito de esta conversación, efectivamente, no tuvimos que admitir que la izquierda en su conjunto y en nosotros en particular no hemos sabido retomar a Duarte como debería ser, porque el proyecto duartiano es lo que más se parece a lo que uno quisiera construir. En el caso de Nueva Alternativa, efectivamente, cuando sacamos el eslogan de hacer política con ética y moral, yo creo que estuvo muy presente lo que había sido la historia del patricio como tal. Sin embargo, yo debo admitir, y tú lo conoces a profundidad, que hubo descuido de parte de nosotros en el sentido de educar, hacer que nuestra militancia en el orden de la dirección y en el orden de la membresía asumiéramos los conceptos duartianos que nos sirvieran a nosotros de paradigmas en nuestro comportamiento y sobre todo en la construcción partidaria, como sentido general. Claro que yo digo que Alternativa Revolucionaria y su génesis, Nueva Alternativa, ciertamente lo ético y lo moral normó nuestro comportamiento. Por eso, cuando nosotros conseguimos el primer reconocimiento electoral, que vamos a las elecciones, nosotros perdimos el reconocimiento electoral. ¿Por qué? Porque decidimos que las estructuras viejas que la sociedad tenía en el orden electoral, en el orden de los partidos políticos y que participaban, como el Partido de Liberación Dominicana, el PRD, el Partido Reformista, que eran los tres centros de la política de derecha, nosotros decíamos que para la construcción de un proyecto donde lo ético y lo moral normara, había que estar lo más lejos posible de las cúpulas corrompidas de esas tres organizaciones. Y lógicamente con ese discurso no había manera de que nosotros pudiéramos tener contacto, relación, vínculo orgánico con esas organizaciones. Y en una sociedad donde el voto tiene un precio, donde el voto es una mercancía que se compra y se vende, los que queremos actuar con el ejemplo de Duarte, tenemos más limitaciones y perdimos entonces el primer reconocimiento electoral. Hicimos todo el esfuerzo, volvimos a la población, cumplimos con los requisitos que mandaba y ordenaba la Junta Central Electoral y conseguimos un segundo reconocimiento y volvimos y lo perdimos porque efectivamente seguíamos apegados al criterio de que los viejos partidos
había que excluirlo, había que estar lo más lejos posible de ellos para que nosotros fuéramos construyendo una nueva cultura electoral en República Dominicana, donde ese concepto mercantil, pecuniario, clientelar que se tiene en el ejercicio de la política, sobre todo en la política electoral, no millara lo que éramos nuestros principios. Entonces, si bien es cierto que nosotros en nuestra militancia no construimos, no trabajamos tanto las ideas de Duarte, y lo que tiene que ver con nuestro comportamiento político en lo macro, yo pienso que estuvo muy presente, y por eso cuando damos el paso de convertirnos en alternativa revolucionaria y ahora este paso de fusión con Patria para Todos, el movimiento Patria para Todos y todas, yo pienso que es un momento oportuno para que retomemos eso que en el 1997 a nosotros nos sirvió como elemento fundamental. Ramón, hay que ir siempre a Duarte. Yo digo que el 2013 es un año que no alcanzará para nosotros aquí reflexionar sobre el profundo y amplio pensamiento de Duarte. Todos los domingos tenemos una entrega especial con el tema de Duarte y siempre hay cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas. Duarte, por ejemplo, nos dijo, si después de 20 años de ausencia he vuelto espontáneamente a mi patria a protestar con armas en la mano contra la anexión a España, llevada a cabo a despecho del voto nacional por la superchería de ese bando traidor y patricida, no es de esperarse que yo deje de protestar, y conmigo todo buen dominicano, cual protesto y protestaré siempre, no digo tan solo contra la anexión de mi patria a los Estados Unidos, sino a cualquier otra potencia de la tierra, y al mismo tiempo contra cualquier tratado que tienda a cercenar nuestro territorio o cualquiera de los derechos del pueblo dominicano. Oiga esto, contra la anexión de mi patria a los Estados Unidos, sino contra los Estados Unidos también, contra España y contra Estados Unidos, o contra cualquier potencia, o contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo los intereses del territorio nacional. Hoy Ramón Almanzar, Duarte y su presencia en esa juventud que lucha contra la barrigol, contra Loma Miranda, contra lo que quieren depredar Bahía de las Águilas, contra aquel intento de instalar una base militar en la isla Saona, contra lo que está pasando en Bonao con la Falcon, con lo que pasó con la Falcon Bridge, lo que quieren hacer en restauración y lo que quieren hacer desde Ocoa hasta Bonao. Esa presencia de Duarte en la juventud, Ramón, y lo que debía ser una presencia de Duarte en ustedes también. Sí, sí. Yo quiero una reflexión tuya sobre No, está claro. O sea, yo creo que es un desafío que tenemos adelante. Y me parece que el comportamiento que están teniendo los jóvenes, nosotros tenemos que ayudar. Y yo pienso que muchos de los que están haciendo ya lo reflexionan como Duarte, lo reflexionan como parte de ese pensamiento duartiano. El comportamiento que se está teniendo, porque hoy la soberanía nuestra hoy se expresa en una posición firme frente a lo que es el adefesio de ese contrato con la barrigol. Yo creo que el que se sienta duartiano hoy tiene la obligación histórica, y en ese texto que tú citas, duartiano de verdad. Sí, en ese texto que tú citas, incluso Duarte baja a ese nivel, baja al nivel de que es en lo concreto. Incluso habla de los acuerdos, que es efectivamente con lo que hoy, respecto al caso de Cotuí y la barrigol, yo pienso que la población está obligada, estamos obligados a reaccionar, y reaccionar de manera positiva, y reaccionar de manera de patria, porque de eso se trata. Y yo creo entonces que igualmente la intención que hay, yo me quiero quedar a nivel de intención respecto a Miranda, porque llega un momento en que lo que están gobernando, lo que le importan son los intereses. No importa lo que le pase a la patria, no importa lo que le pase al país y la consecuencia que eso puede derivar hacia la población. Se comportan exactamente como pusilánimes frente a esos intereses. Igualmente,
Yo creo que Duarte está muy presente hoy en este adefesio jurídico hacia donde quiere conducirnos Danilo Medina, el Partido de Liberación Dominicana y su comité político con relación a Bahía de las Águilas. ¿Por qué? Porque sencillamente es un robo que está probado, un adefesio, un ilícito, un crimen contra la propiedad del Estado. Si contra la nación, contra el pueblo, efectivamente quieren convertirlo en una acción legal. Eso sencillamente debe ser condenado por la población. Y este texto de Duarte, el comportamiento de Duarte, nos da mucho más fuerza para que en estos 3 casos que estamos viviendo y todas las concesiones que se han hecho de nuestro subsuelo y de nuestros recursos mineros en el país, efectivamente la podamos enfrentar con firmeza, con valentía y con mucha fuerza que nos da todo este principio de Juan Pablo Duarte en este bicentenario de su nacimiento. Gracias, Ramón, por estar con nosotros en esta entrega especial de Voz para el Cambio, que es una ventana de compromiso con la patria y con el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Queremos despedir esta entrega con la voz de Francisco Alberto Camaño de Ño y de Cuco Baloy, cuando nos decía que mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. Porque en una entrevista que hicimos aquí a Rafael Chaljú Mejía, le preguntamos su visión sobre Duarte y nos decía: el programa político de Duarte no ha sido superado jamás por ningún político en la República Dominicana, porque plantearse la soberanía nacional, eso es lo máximo, y eso fue lo que hizo Juan Pablo Duarte. Gracias, Ramón, y vamos arriba, señor director, y para ustedes muchísimas gracias y bendiciones por estar siempre con nosotros. Nos despedimos con Francisco Alberto Camaño de Ño. Manteniendo esa unidad es de la única manera que podremos echar de nuestro país al invasor extranjero. Hay que pedir a gritos y hay que luchar para que el invasor extranjero abandone nuestra patria, o de lo contrario no habrá libertad. Nuestra consigna, dominicanos, nuestra consigna debe ser la unidad. Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ellos está la esperanza de la patria. En los pueblos gloriosos como el nuestro, la libertad se marchita pero no muere. Es un árbol que en las secas se entristece, pero vuelve y retoña en primavera. Porque los hombres de mi patria no se humillan, son muy grandes y machos para rendirse. Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mejía, aquellos que desde las tumbas los animan. Dulce y bella es la muerte en el momento en que la patria necesita de sus hijos, porque se muere muy sonriente y satisfecho si con sangre se salpica el enemigo. Las páginas gloriosas se escriben con la sangre preciosa de los pueblos, donde al compás del clarín caen los valientes que han muerto el enemigo, tiembla el miedo. Maldito es el soldado que obedece a un superior para asesinar a su patria. Maldito sea el soldado que le da la espalda al pueblo para seguir unos pocos. Y maldito sea el extranjero que sin razón y sin derecho abusa de un pueblo ajeno. Por eso digo en voz dura, porque soy hijo del pueblo, a estas bestias asesinas, 1000 veces malditos sean. Hoy América entera vive orgullosa
y no creer dominicanos que termina. Yo diría que solo hemos